Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Alerta en las empresas. Los anuncios, cambios en materia tributaria tienen preocupados a miles de empresarios por los efectos negativos que podrían generar en la reforma tributaria que se avecina. ¿Cuáles son los que tendrían mayor impacto? Analizaremos el tema con Yair Viana del Centro de Pensamiento Libertank. El mejor momento para invertir. Muchas de las acciones que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia han caído este año hasta un 40% en su valor. ¿Cómo invertir y qué esperan los expertos para los próximos meses? Hablaremos de este tema con Sebastián Arango, analista de la firma Equal, especializada en educación y asesoría financiera. Buena noticia para miles de colombianos. El Ministerio de Trabajo aclaró cuál será la base salarial para tener en cuenta a la hora de cotizar la seguridad social en cuanto a trabajadores independientes y contratistas. En minutos les contamos todos los detalles. Comenzamos esta emisión hablando de la preocupación que sienten muchas empresas en el país ante los anuncios de los cambios en las normas actuales que se incluirían en la reforma tributaria que el nuevo gobierno del presidente electo Gustavo Petro planea presentar ante el Congreso el próximo lunes, al día siguiente inclusive de tomar posesión. Para hablar de este tema quiero saludar al doctor Yair Viana, director de investigaciones del Centro de Pensamiento Libertank. Doctor Viana, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muy bien, gracias por la invitación. Doctor Viana, en lo que hemos conocido hasta el momento, ¿consideran ustedes que de pronto esta reforma tributaria que busca recaudar 50 billones de pesos es muy agresiva contra las empresas? Es decir, ¿ven que van a cambiar mucho las condiciones para los sectores empresariales? Totalmente, Víctor. El tejido empresarial colombiano quedó muy lesionado en los últimos años tras la crisis del COVID, del confinamiento y la gran caída del consumo que se tuvo en este periodo. Además, los informes más recientes de la OCDE muestran que en Colombia las empresas pagan en total de impuestos al año aproximadamente el 71%. Es decir, que la mayor parte de los impuestos recaen sobre el sector productivo y empresarial. Un cambio en materia impositiva que busque recaudar más, imponiéndole muchas más obligaciones fiscales y tributarias, lo que hará es lesionar mucho más y ralentizar el crecimiento y el fortalecimiento de las empresas. No la tienen fácil, las empresas ahora tienen difícil buscar financiamiento, las tasas de interés están subiendo en todo el mundo y aquí en Colombia el Banco de la República hace poco la subió al 9%, lo que implica un mayor costo de financiamiento vía deuda para las empresas que existen y se quieren expandir, para las que están y quieren soportar y crecer un poco más o al menos no quebrar. Los nuevos proyectos emprendedores ahora tienen muy difícil buscar recursos. Claro. Más impuestos a las empresas implica mayores costos para los consumidores. Pero ¿por qué dice usted que son más impuestos para las empresas? Si de otro lado, en casi todas las entrevistas, el nuevo ministro de Hacienda, el director de la DIAN ya también designado, han dicho que esta reforma tributaria recaerá principalmente sobre personas naturales y no sobre empresas. Y sobre personas naturales, sobre todo las más ricas del país. En el momento tenemos que tener claro que las personas a las que llamamos las más ricas del país son principalmente los principales accionistas y los proveedores de capital para las empresas. Las empresas se financian vía deuda bancaria y esta deuda bancaria no son más que los ahorros de todos los ciudadanos y entre ellas las personas más ricas del país. Menos personas ahorrando son menos créditos disponibles para crear empresa. Entonces el problema no es solamente lo que se ve, analizar los efectos que se ven, sino también centrados en aquellos que no se ven. Es claro tener en cuenta que la deuda pública colombiana es del 32%, aproximadamente un déficit del 7%, y cuando se busca cubrir estos saldos vía impuestos, lo que se hace es castigar al ciudadano de a pie, al empresario, al emprendedor, al trabajador y a todos los ahorristas. Las empresas tienen un camino difícil, lo que necesitan ahora es un apoyo del gobierno, y muchas veces ese apoyo no debe darse en forma de dinero, sino simplemente quitándole cargas fiscales, que sería el equivalente a un impulso de rentabilidad. Les facilitaría la caja, ampliaría su margen de beneficio y su margen de operación. Las empresas ahora tienen una dura situación
no es solamente en Colombia, es en todo el mundo. Lo que necesitamos es el gobierno actual y el que se va a posesionar actualmente tenga claro que el principal motor de una economía son las empresas y el sector creador de riqueza. Para Claro. eso necesitamos entonces que faciliten el esquema tributario. ¿Cuáles serían esos cambios tributarios que más preocupaciones podría generar entre los empresarios o que en este momento más los esté preocupando a ustedes, por ejemplo? Los impuestos a la riqueza son un factor importantísimo que generan una tensión inmensa. Todavía no es claro, hasta el 8 de agosto no tendremos las reglas claras o sabremos la propuesta inicial del ministro Campo sobre cuál va a ser la decisión final. Hemos tenido muchas noticias de cambios recientes. Se hablaba de una propuesta fiscal de 70 billones, ahora en 50. Luego se dijo que los 50 se iban a ser paulatinos. Hasta el 8 de agosto la incertidumbre es altísima. Lo que necesitamos entonces es principalmente disminuir la carga y las presiones fiscales sobre el sector productivo y movilizar los ahorros de los colombianos para financiar nuevos emprendimientos y nuevas empresas. También tener claro que un alto gasto público genera mayores desacoples y mayores problemas de convergencia entre productores y consumidores. Cuando el gobierno quiere gastar de más, es el colombiano y el ciudadano el que termina gastando menos. Tenemos que tener eso claro, cada peso del gasto público sale de impuestos presentes o impuestos futuros. Más gasto público, más gasto de los políticos implica menos gasto del ciudadano. El gobierno entrante más o menos lo que ha dicho es que existen unas gabelas en ciertos sectores empresariales, en ciertos sectores productivos, y que eso no es justo, porque mientras unos sectores pagan una tarifa más alta de impuestos, otros pagan una tarifa más pequeña y que las condiciones deberían ser iguales para todas. Entonces que al retirar esas gabelas, ¿sí? Como que nivelando la cancha para todo el mundo, lo que eventualmente podría darse es una disminución general en la tarifa de impuestos para el sector corporativo. ¿Eso en la práctica no suena interesante, no suena razonable? El quitar impuestos siempre es una buena acción para las empresas y para los ciudadanos en general, porque pues tenemos más dinero en nuestros bolsillos y hay más ingreso disponible y más ahorro disponible para financiar proyectos empresariales. Lo importante es comenzar. Si habrán unos que entren primero a esto, ojalá fuera para todos los sectores y que el gobierno se comprometa a disminuir la carga impositiva para todos los sectores en general, no solamente para unos, porque esto también genera entonces problemas de competitividad y mala asignación de recursos. Qué bueno fuera la noticia que nos saliera el ministro Campo diciendo a los empresarios en general que les va a disminuir la carga fiscal total del 71% que pagan las empresas en Colombia, según el informe de la OCDE, a una tasa mucho más baja para poder ampliar la competitividad de todos los sectores en particular. ¿De dónde sale ese 71%? Porque tengo entendido que la tarifa de renta está como en el 33 o el 35%. El 71% es la sumatoria de todos los impuestos que paga el sector privado en Colombia. Ese es el informe del 2018, el informe económico de la OCDE para Colombia en el 2018. Entre todos los países, se hizo para América Latina principalmente, pero para todos los países de la OCDE, y es una cifra aterradora. Todos nos alarmamos sobre esto, pero pocos entendemos lo que es tener una empresa y que lo que los empresarios sufren año a año, lo que es mercar con la tarjeta sobregirada y mirar cómo pagan los impuestos. Esta cifra ha tenido muchas críticas, claro que sí, como todas las cifras en economía, pero si bien tenemos que tener presentes que la carga impositiva sobre el sector empresarial en Colombia es demasiado elevada, una de las más elevadas de los países que componen la OCDE. Ahora, cambiar las reglas de juego cada rato, porque venimos de casi 3 reformas tributarias del gobierno Duque y lo primero que hace el nuevo gobierno es una nueva reforma tributaria. ¿Eso cómo cree usted que sea percibido por el inversionista, por el que viene a Colombia y monta una empresa bajo unas reglas de juego y al año le cambian las reglas de juego? Doctor Viana. Se me cayó la comunicación con el doctor Viana. Ahora sí ya volvimos. ¿Me escuchó la pregunta, doctor Viana? Sí, sobre cambiar las reglas de juego constantemente. Lo que necesitamos y lo que necesita un empresario es poder planear y no solamente planear para 1, 2, 3 o 4 años, sino para la planeación a largo plazo. Las empresas no se forman o se hacen para solamente funcionar durante un periodo presidencial, sino que se piensan a futuro, que sean rentables, que sean crecientes y solventes. Para eso necesitan reglas de juego claras y que no las estén cambiando todos los días. Imaginémonos un partido de fútbol en el que cada 10 minutos cambian las reglas de juego. Pues no sería no sería
un partido bueno, que disfrutáramos, y segundo, pues nadie sabría que se está jugando. Lo mismo le pasa a los empresarios cuando les cambian las reglas de juego. Necesitamos entonces comprometernos a tener unas reglas de juego estables y constantes, un compromiso institucional y político que implica el respeto irrestricto de la propiedad de la empresa, de la libertad económica y de las reglas de juego, donde todos los jugadores, donde todos los empresarios jueguen bajo las mismas reglas y no se juzguen de manera diferente, ¿no? Que no se juzguen unos como si fueran Messi y otro como si fuera, no sé, el Chontico Herrera. Lo importante es que todas las empresas puedan competir en la misma cancha, bajo las mismas reglas, y que ninguna sea tratada de diferente manera. Para eso necesitamos entonces reglas más fáciles y más simples de cumplir. El costo de la ley es el tiempo y la información necesario para cumplirla. En Colombia, cumplir la ley necesita mucho tiempo y mucha información, al menos en materia fiscal, lo que hace que cada vez los empresarios se vean mucho más perdidos. Y si les cambiamos las reglas de juego, pues van a necesitar mucho más tiempo y mucho más información para poder acoplar sus planes, y esto dificulta el crecimiento y el desarrollo empresarial en nuestro país. Doctor Viana, gracias, feliz noche, y seguramente volveremos a hablar ya cuando conozcamos los textos, las tarifas, todos los cambios que se vienen en materia tributaria. Feliz noche. Feliz noche, Víctor. Un abrazo, hasta luego. Un saludo para todos ustedes también. La próxima semana conoceremos la reforma tributaria. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cuáles son las nuevas expectativas económicas del equipo técnico del Banco de la República? Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. En los primeros meses de este año, aquí lo informamos muchas veces, la Bolsa de Valores de Colombia tuvo notables repuntes, ganancias muy buenas, tanto en el precio de las acciones, vimos repuntes, así como en los volúmenes que se transan diariamente. Inclusive llegó a ser una de las bolsas con mejor desempeño, comportamiento en el mundo. Pero ahora el índice MSCI Colcap registra un descenso de alrededor del 8%, inclusive más en lo que vamos de este año. Es decir, cambia la tendencia. Doctor Sebastián Arango, experto en inversiones y cofundador de la firma de asesorías Equal. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, doctor Arango, ¿por qué ese cambio en la tendencia de la Bolsa de Valores de Colombia? ¿Es algo que solo nos está pasando a nosotros o es un comportamiento mundial? Es importante mencionar que todas las bolsas del mundo caían y la bolsa colombiana tenía buenos resultados. Y los buenos resultados, en gran parte, eran por las ofertas públicas de acciones que hizo Jaime Gilinski. Él ayudó a que la bolsa tuviera una dinámica importante. Sin embargo, hace algunos meses para acá, más precisos después del tema electoral, pues la bolsa ha entrado en la dinámica internacional y ha tenido unos resultados bastante negativos. De hecho, al día de hoy ya estamos un 9.34 por debajo negativos respecto al año anterior. Y lo más delicado es que vemos, delicado no, digamos que lo que menos gusta en la bolsa es que en este momento los índices de negociabilidad son muy bajitos. Entonces, realmente, pues lo que hemos visto es que las bolsas internacionales en estos días han tenido un repunte importante y en Colombia seguimos de capa caída. ¿Qué quiere decir que un volumen de negociación es bajito? Porque muchas personas nos están viendo en este momento y de pronto no entienden ese tecnicismo que hay en el mercado bursátil, y de pronto entendemos sí, entienden que cuando se sube pues se gana plata, cuando se baja se pierde plata, y algunas cosas sobre los dividendos. Pero ¿qué significa que un volumen sea bajito? Porque yo le preguntaba esto a algún analista y me decía, es que prácticamente hay pocos compradores, hay poca intención de inversionistas de comprar acciones y eso reduce los volúmenes negociados. A ver, hay varias cosas que están pasando, y es que eso es como cuando tú tienes una casa y la tienes en un sitio donde muchas personas les gusta, pues vas a tener muchas personas que visiten esa casa y que la compren. Es exactamente lo mismo. En las bolsas de valores son muy importantes la profundidad o el volumen, porque hace que mientras más grande sea el volumen, más compradores y vendedores se van a encontrar y van a encontrar precios justos. Entonces, estamos hablando que los valores de Colombia son valores que no se veían hace muchos años, y eso hace que los precios sigan bastante bajos. Es importante mencionar de todas maneras que estamos a precios bastante baratos, pues incluso algunos precios de pandemia que no tienen lógica, pero realmente cuando hablamos de volumen, el volumen en acciones es muy importante porque es el que me dice la cantidad de compradores que hay en ese mercado y que realmente me van a permitir que tenga una mejor dinámica. ¿Y por qué se acabaron los compradores? O bueno, se están reduciendo los compradores. ¿El tema electoral tendrá algo que ver?
Es uno de los factores. Realmente no porque sea el gobierno de Petro, es una de las, digamos que de las variables, pero realmente estamos en un cambio de gobierno, un cambio de forma de ver el país y eso influye. Pero adicional a eso, pues digamos que MSCI, que tiene varios indicadores en Colombia, pues uno es el Colcap que usted mencionó ahorita y hay otros indicadores, están en este momento siendo, uno de ellos está siendo cancelado y eso ha hecho que la negociabilidad de la Bolsa de Valores de Colombia pues también se vea un poco afectada porque tienen que salir de un volumen importante de acciones que tenían en este índice y durante el mes pues vamos a tener un resultado no muy bueno para la Bolsa de Colombia por este hecho. Ah, bueno, porque esa era mi pregunta, ¿qué va a pasar hacia adelante? Es que cuando muchos analistas ven caídas importantes en los precios de las acciones, dicen, aproveche que se ponen baratas y ahí es donde hay que comprar. ¿Será que llegamos a ese punto o de pronto pueden seguir bajando y me espero un poquitico si quiero hacer alguna inversión? Víctor, digamos que montarse en el precio más pequeño es muy difícil en inversiones, porque siempre en todos los puntos hay puntos donde se encuentran compradores y vendedores. Entonces, lo más importante es que la persona encuentre el precio en el que se siente tranquilo y compre, pero tú dijiste algo que es clave. Realmente las acciones están bastante baratas. Es una bolsa que en este momento estamos hablando que está a niveles de prepandemia, es decir, desde hace 10 años la bolsa de valores no crece y ahí hay plata. Las acciones, las empresas han generado utilidades, el precio de una acción debería reflejar ese crecimiento de la empresa y esa capacidad de generar riqueza. Entonces, realmente estamos a precios muy, muy buenos para invertir en la bolsa de valores de Colombia. La liquidez obviamente va a hacer que esto se ponga un poco más lento, pero realmente hay oportunidades, sí, hay varias oportunidades. A mí me sorprende mucho lo que pasa con la acción de Ecopetrol. Acaba de reportar la compañía resultados históricos. Ya les voy a contar a los televidentes las cifras exactas, pero prácticamente Ecopetrol está en el mejor momento financiero de su historia y de hecho está entregando dividendos que nunca antes había entregado, lo que reciben los accionistas que compran los títulos de la compañía. Pero ¿por qué uno como que no ve que la acción reaccione, ¿no? Cuando dicen que la empresa le va muy bien, pues a la acción también le tiende a ir muy bien en el mercado de valores. ¿Qué cree usted que esté pasando particularmente con la acción de Ecopetrol? A ver, digamos que el precio del petróleo ha venido bajando, es uno de los factores, porque incluso el precio del petróleo, estamos hablando el WTI a 90 dólares cuando estuvo por encima de los 100 dólares mucho tiempo y el Brent está más o menos en 94, 95. Sin embargo, no es lo único que afecta a la empresa, es decir, cuando tú lo miras, Ecopetrol versus otras empresas muy similares, por ejemplo un Petrobras, encuentras que hay una diferencia que se ha distanciado, sobre todo post elecciones, y es Pero porque el distanciado a la gobierno, baja, ¿no? correcto, y es porque el gobierno entrante, el gobierno de Gustavo Petro, pues para nadie es un secreto que el tema petrolero y el tema minero no le gustan mucho, y la verdad es que es un tema que es de la cuerda del Ejecutivo, es decir, él tiene la sartén por el mango para decir si realmente Ecopetrol explora o no explora, para que los televidentes entiendan un poquito. ¿Por qué es tan importante esto? Eso es como cuando usted tiene una tienda o tiene un negocio y usted el negocio le empieza a meter inventario para poder vender, pero usted en algún momento dice, bueno, de aquí en adelante no meto más inventario, pues el inventario se acaba y su tienda no tiene más capacidad de venta. Entonces, realmente eso es lo que está pasando con Ecopetrol, es uno de los factores que están influyendo, porque realmente Gustavo Petro ha sido bastante crítico con las energías no limpias o con los cambios de modelos de energéticos, por así decirlo, y eso creo que le está pasando factura. Le entiendo entonces que el inventario sería como el equivalente para Ecopetrol a la exploración, ¿no? Ahora, dividendos, estamos hablando de dividendos. ¿Me decía, doctor Arango? Sí, la exploración equivale a encontrar petróleo, el petróleo equivale a reservas probadas y las reservas probadas equivale a una capacidad en número de años que Ecopetrol es capaz de tener una suficiencia Claro. para poder abastecer. Claro, dividendos. Y ya que hablamos del nuevo gobierno, se habla o se ha pensado de pronto en esa reforma tributaria tan sonada, de pronto subir la tarifa que se paga en impuestos sobre los dividendos que reciben las personas. ¿Esto de pronto apagará mucho más al mercado de valores colombiano? Digamos que sí puede ser. Realmente el tema de dividendos es un tema importante. Lo que pasa es que para nadie es un secreto que el gobierno tiene que conseguir plata. Pues
estamos en este momento ante un gobierno que tiene bastantes expectativas en programas sociales, que le gustan bastante los programas sociales, eso hay que financiarlo con plata. Entonces le toca hacer una reforma tributaria. ¿Qué tan grande va a ser? Pues no lo sabemos, pues creemos, Duque intentó poner una reforma de 34 billones y Petro habla de una de 50. Ojalá salga, pues por así decirlo, pero realmente dentro de esos impuestos, meter un impuesto al dividendo del 20% obviamente puede ayudar a que el mercado tenga un poco más de abstinencia, sobre todo de las personas naturales, que son uno de los participantes en el mercado. Claro. Pero eso no solamente afecta a las empresas en bolsa, afecta también a las empresas que tiene el señor que tiene una empresa en la calle de textiles, también los afecta. Y que se reparte dividendos de esa empresa también. Bueno, una última pregunta. En la historia, pues obviamente hemos tenido otros momentos donde las acciones han caído, pero vuelven y se recuperan. ¿Cuánto puede tardar eso en darse? Es decir, mirando un poquito el pasado, cuando vemos caídas del 10%, de pronto, ¿no? Pensando en el que quiera invertir en ese momento, ¿qué tanto podría tardarse en recuperarse este dinero? A ver, Víctor, por eso la profundidad del mercado es tan importante, porque hablando un poco de la estadística del mercado norteamericano, que es, digamos, que el mercado más grande que tenemos en este momento en el mundo, hay una estadística en la que dice que en 32 de los últimos 42 periodos en los que hubo números negativos, al final del año terminaron en periodos neutrales o positivos. Y eso es en un mercado profundo. ¿Qué pasa en Colombia? Pues Colombia es un mercado mucho más pequeño, cada vez vemos menos acciones en la bolsa y eso hace que este tipo de ciclos sean un poco más difíciles de descifrar o de definir. Sin embargo, es claro que para una persona que invierta en acciones, pues tiene que tener un perfil de riesgo moderado o arriesgado y en ese orden de ideas pues son inversiones a largo plazo. Obvio, pues realmente, como te decía ahorita, nadie compra una casa cuando se la están vendiendo en un precio caro, la compra cuando está barata y es el momento de comprar acciones. Si la va a recuperar en 1, 2 años o 3 años, pues depende de la dinámica del mercado, pero realmente precios de hace 10 años pues no tienen lógica y ahí hay una oportunidad de compra. Doctor Arango, como siempre, un placer hablar con usted, aprender del mercado de valores. Feliz noche, muchas gracias. Bueno, Víctor, que te vaya muy bien. Estaremos entonces muy pendientes de lo que ocurra con el mercado de capitales luego de la posesión del nuevo gobierno. Y a propósito de empresas, Ecopetrol, como les decía, reveló resultados financieros históricos al cierre del segundo trimestre de este año. Los ingresos de este segundo periodo sumaron 43,9 billones de pesos. Las utilidades, las ganancias, fueron de 10,5 billones de pesos. La rentabilidad de su dividendo alcanzó el 20% y es el más alto de toda la historia. Además, la producción de crudo también se elevó hasta los 705.000 barriles diarios en promedio. En todas estas cifras, los resultados de Ecopetrol inclusive está superando ampliamente a los registros de todo el año pasado. Está en el mejor momento de su historia Ecopetrol. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los mejores aeropuertos de Sudamérica. Ya tenemos todos los datos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 9,7% no es una buena cifra porque corresponde al nivel de inflación esperado para todo este año 2022 por el equipo técnico del Banco de la República. Ese pronóstico se elevó desde el 7,1% que se esperaba en el informe de política monetaria de abril pasado. Para el próximo año se espera que la inflación continúe alta, pero sí se moderará. Esperan que cierre en el 5,7%. Además, se elevó el pronóstico de crecimiento esperado para este año en términos económicos, que pasó de 6,3% a un 6,9%. 6,9% crecería este año la economía colombiana. Y un parte de tranquilidad entregó el ministro de Trabajo a los empleados independientes que cotizan en el sistema de seguridad social, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible una norma que reglamentaba este proceso. Se dejó claro que será sobre el 40% del total de los ingresos la base para cotizar. Veamos. Hasta el vencimiento de las 2 legislaturas ordinarias del Congreso de la República, la Corte Constitucional había dado plazo para resolver el vacío jurídico que reglamentaba la cotización de trabajadores independientes y contratistas en el país.
De no solucionar este problema, más de 1,5 millones de trabajadores se podrían ver afectados, pues tendrían que cotizar sobre el 100% de sus ingresos y no sobre el 40% como se venía haciendo. Al respecto, el Gobierno Nacional emitió un parte de tranquilidad. Estamos con este acto administrativo corrigiendo la sentencia de la Corte Constitucional en el sentido de la base gravable para las cotizaciones. Pretendemos mandar un mensaje de calma y de guía para los empleadores para que lo hagan bien, no sobre la totalidad de los ingresos, sino con base en el 40% de dichos ingresos. Esto se traduce en que si, por ejemplo, usted gana un salario mínimo, el 40% de ese millón de pesos corresponde a 400.000 pesos. Es sobre ese monto que se descontaría el 12,5% para el pago de seguridad social, que correspondería en este caso a 50.000 pesos, y el 16% para el pago de pensión y cesantías, que sería de 64.000 pesos. Este concepto da una tranquilidad en el mantenimiento de esta regla. Sin embargo, para los expertos laborales se requiere de medidas más estructurales, como un decreto reglamentario que determine la base de cotización. Se recomienda y es deseable contar con una norma específica que apalanque y apoye la cotización sobre el 40% de los ingresos recibidos para trabajadores independientes. Asimismo, precisan que el pago por este concepto deberá realizarse mes vencido. Para el caso de empleadores que tienen dentro de sus nóminas a contratistas, seguirán cotizando sobre el 40%. Y esa es una buena oportunidad para los jóvenes. La plataforma Quali fue creada por 2 estudiantes egresados para ayudar a encontrar empleo. Ya son más de 10.000 profesionales los beneficiados. Juan Camilo Cortés habló con sus creadores. Veamos. Pues mire, en este apartamento, 2 estudiantes egresados de la Universidad de los Andes, Andrés Joya, y también de la Universidad Arboleda, Daniel Gómez, crearon la plataforma Quali, una página donde los jóvenes pueden encontrar trabajo, pero también donde las empresas pueden publicar sus oportunidades de empleo. En los últimos días, esta plataforma fue premiada por el Google Latin Founders Fund con una inversión muy importante. Estamos con Daniel Gómez. Daniel, gracias por estar en Noticias Caracol. ¿Cómo nació Quali? Quali nació a partir de que, pese a que tanto Andrés como yo fuimos jóvenes becarios de la universidad, se nos complicó conseguir este primer empleo. Así que decidimos tomar cartas en el asunto y a raíz de las habilidades adquiridas decidimos construir una plataforma tecnológica totalmente automatizada para solucionar esta problemática para los jóvenes recién egresados. Pero ¿cómo funciona la plataforma? Estamos con Andrés Joya. Andrés, soy recién egresado de cualquier universidad. ¿Cómo puedo buscar empleo en Quali? Buena pregunta, pues en Quali nosotros entendimos que el joven recién egresado necesita visibilidad. Así que si tú eres un joven recién egresado, ingresas a www.quali.com, inicia sesión en nuestra plataforma y una vez inicie sesión vas a poder ver una página como esta. En ella vas a poder ver diferentes oportunidades, tiempo completo, medio tiempo o por proyectos en las cuales tú vas a poder aplicar. En la plataforma tenemos un modelo de inteligencia artificial que te va a hacer match con las oportunidades a partir de tu motivación y habilidades académicas. En este formulario, a través de un par de preguntas, la compañía va a poder especificar cuál oportunidad es y de qué manera, y así va a quedar publicada en nuestra interfaz. ¿Cuántos profesionales, Andrés, se han beneficiado de Quali? Bueno, en nuestra plataforma en este momento hay más de 10.000 profesionales registrados en la plataforma y hemos hecho más de 450 matches con diferentes profesionales. Muchas gracias, Andrés y Daniel. Una gran alternativa para las nuevas generaciones, para quitarnos a veces ese dolor de cabeza después de salir de la universidad. ¿Qué me pongo a hacer? Aquí está una alternativa para que los jóvenes, ese desempleo juvenil del 19%, busque pues un trabajo y por supuesto las empresas publiquen oportunidades para las nuevas generaciones. Juan Camilo Cortés, Noticias Caracol. Gracias, Juan Camilo. Ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 4.331 pesos con 15 centavos. Subió 17 pesos con 81 centavos el dólar en la jornada de hoy. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, tuvo una caída de 3,42%. Se ubicó en $97 con 10 centavos por barril. Hoy rompió ese piso de los $100. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2.212.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,16%. La acción más valorizada, Grupo Energía Bogotá, ganancia del 3,31%, y la acción que más cayó fue la del Grupo Aval, que tuvo un retroceso de 4,33%.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La organización especializada en evaluar terminales aéreas consideró al aeropuerto El Dorado, quien lo creyera, como el mejor de Sudamérica. En su ranking, para este año, estos fueron los mejores aeropuertos en la región a partir de las calificaciones que dan los propios viajeros. Primer lugar, Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Segundo lugar, Aeropuerto de Quito. Tercero, Aeropuerto de Lima. El cuarto lugar fue para el Aeropuerto de Guayaquil, también en Ecuador. Y el quinto, Aeropuerto de Sao Paulo, en Brasil. Así, terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.